Capítulo 18 de Primero de Samuel, David en lugares altos, parte 2. Continuamos en la tercera división del libro Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado. En la continuidad de nuestro estudio, estamos considerando en esta segunda parte del capítulo 18, primero, a David en lugares altos. Segundo, la comunión de Jonatán con David. Y tercero, la conducta de David y su temor de Dios. Y aunque David había sido elegido por Dios, él estuvo contento en someterse a Saúl hasta que Jehová hiciera el cambio. Y todo este tiempo, entre su ungimiento y el sentarse sobre el trono de Israel, él se comportaba prudentemente, dejando un buen ejemplo de esperar el tiempo en el tiempo de Dios. Leemos en Colosenses capítulo 3, verso 17, verso 23 y verso 24. Verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El creyente siempre debe comportarse prudentemente en su vida diaria y hacer lo que hacemos para la gloria de Él y como para el Señor. También leemos en Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Verso 15: mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 21: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos un contraste en la prudencia de David y la envidia de Saúl. El pueblo hablaba bien de David, y por eso Saúl conjeturó que David iba a usar esa fama para exaltarse como rey. Pero sin embargo, y por el contrario, David estuvo contento sirviendo a Saúl en realidad. Lo que vemos en Saúl, a la luz de las cartas del apóstol Pablo, nos habla de las manifestaciones de la carne, y debemos comprender muy bien, como hijos de Dios, que la envidia o cualquier otra manifestación de la carne debilitan al creyente y le expone a los propósitos del enemigo. Leemos también en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27: ni deis lugar al diablo. Saúl se llenó de envidia por la popularidad de David, pues la actitud de la gente había cambiado el pensamiento de él hacia David. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Veían al joven de Belén, no a Saúl como su libertador. Las mujeres cantaban mientras ejecutaban los instrumentos musicales. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y es aquí donde comenzaron los problemas. Tristemente, los celos y la envidia han estado un largo tiempo en la escena, y así podemos percibir en el transcurso del tiempo a muchos hombres y mujeres que tristemente han sido derrotados a lo largo de sus vidas por estos dos tiranos del mal que están en la carne. Necesitamos darle el lugar en el cual deben estar, es en la cruz de Cristo, y vivir en el poder de una vida de resurrección para la gloria de Dios. Saúl miró a David con recelo. Seguimos la continuidad del relato en 1 Samuel capítulo 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Verso 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Satanás fue sin duda a perpetrar y a obtener su trabajo, como quedó claramente en evidencia. 1 Samuel capítulo 18, verso 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Verso 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces.
un espíritu inmundo salió al rey. El rey lanzó esa jabalina o la lanza que tenía en la mano a David. Así vemos que la envidia siempre tiene una lanza o una jabalina. Y David estaba ejecutando su arpa, como era su costumbre, para calmar el espíritu inquieto del rey. Pero la música ahora fue en vano. Saúl estaba enojado y con miedo de David. ¿Por qué? Porque él vio que el Señor estaba con David y que se había apartado de él. Y en realidad, debemos recordar que siempre es así. Saúl fue oprimido por un espíritu malo de parte de Dios. Qué peligroso es no juzgar las manifestaciones de nuestra carne. O nos rendimos a la guía del Espíritu Santo o nos rendimos a la carne. Pero si lo hacemos así de esta manera, caeremos cautivos a Satanás y sus propósitos. Seguimos el relato en los versículos 10 y 11. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Verso 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. David deseó ministrar a la necesidad de Saúl por ejecutar su arpa, y Saúl quiso matar a David con su lanza. ¿Qué contraste hay entre el arpa de David y la lanza de Saúl? Uno es instrumento de ministerio y servicio para el bienestar de otro, el otro es instrumento de daño y herida. Leemos una promesa en Isaías capítulo 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Saúl se hizo enemigo de David, sin embargo tenía miedo de David porque él se comportaba tan prudentemente. Leemos en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por miedo, Saúl alejó a David de sí y de la corte real, donde la prudencia del tal había impresionado a todos los que estaban cerca del trono de Saúl. Para alejarlo del trono, Saúl le puso en el campo con el ejército, pero este hecho no salió conforme al pensamiento deseado por Saúl, ya que en la corte real la prudencia de David ganó el respeto y la admiración de los príncipes de Israel, y en el campo militar la prudencia de David ganó el favor y la admiración del ejército y del pueblo en general. El propósito de Saúl fue dañar a David y así impedirle alcanzar el trono. Sin embargo, en vez de impedirle realizar la voluntad de Dios, esto es a David, tales acciones de Saúl facilitaron el proceso de preparar el camino para el cumplimiento del propósito de Dios. La prudencia de David causó miedo en Saúl y sus enemigos, y admiración de sus contemporáneos, y más importante que todo, resultó en la bendición del Señor en su vida. Así es para con nosotros cuando andamos en la prudencia del temor de Dios. Si hacemos un paralelo a recordarnos del Señor Jesús, de su vida santa y mansa, esto sencillamente hizo enardecer la envidia de los religiosos de aquel entonces. Asimismo, en el presente caso, los problemas de David estaban empezando. Él era el hombre de Dios, y como los tales, tienen el entrenamiento especial antes de que estén listos para el gran lugar delineado para ellos en el propósito de Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 12 en adelante. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Verso 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David fue degradado, fue destituido de ser comandante en jefe de los ejércitos de Israel y de ser un capitán de 1000, pero no fue derrotado. No. En verdad él fue un vencedor. Esa es la razón por la que había sido elegido para el reino. Él se comportaba sabiamente en los pequeños lugares como lo hizo en lo subsiguiente. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. El Señor estaba con David, y la gente lo amaba más que nunca. Estamos seguros que ha sido a causa de la victoria que se ha manifestado. No hubo quejas en los caminos de David, nos dice más adelante en uno de los salmos preciosos. Leemos también en Job capítulo 1, versos 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fue el testimonio de David así como de Job. Dios no comete errores. Él no puede ser derrotado.
todas las cosas le sirven hacia sus propósitos eternos. En el relato vemos que la vida de David estaba ahora en peligro. Saúl 10 veces en los capítulos 18 y 19 intentó matar a David porque lo envidiaba. Por supuesto, debemos comprender que Satanás estaba detrás de todo acto de Saúl. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Verso 18. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Verso 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Verso 21. Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. En los versículos 17 al 19 que hemos leído, percibimos que Saúl procuró provocar a David para que reaccionase imprudentemente por ofrecerle a su hija por esposa y después darla a otro hombre. Sin embargo, la humildad de David le protegió del pecado de la amargura y venganza. El hombre orgulloso que demanda y espera algo de otros fácilmente se enoja y reacciona imprudentemente cuando no recibe lo que piensa que merece. Pero debemos entender que leemos en Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos la actitud de David. Él no pensó que merecía ser yerno del rey. Por lo tanto, cuando no se le dio a la hija del rey por esposa, no se enojó contra Saúl. Jehová iba a recompensar la humildad de David a pesar de los propósitos de Saúl. Leemos en Proverbios capítulo 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Seguimos el relato en 1 Samuel capítulo 18, verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Verso 21. Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Verso 22. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Verso 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Verso 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Verso 25. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino siempre puso de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Verso 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, verso 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, verso 29, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Verso 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxitos que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En los versículos 20 al 30 que hemos leído, Saúl procura otro plan malvado para impedir que David alcance el trono de Israel. Pensó que por requerir a David que matase a 100 filisteos, que él moriría en la batalla. Una vez más, los propósitos de Saúl contra él no solamente fallaron, sino que llevaron a David más cerca del corazón del pueblo y más cerca al trono. Los propósitos de nuestros enemigos no pueden anular los propósitos de la gracia de Dios para nosotros. Los ataques del enemigo y las pruebas de la vida solo sirven para llevarnos hacia el trono y reinar con Jesús como su reina cuando nos comportamos prudentemente en cada situación. Leemos en Isaías capítulo 14, verso 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dispensacionalmente,
Esta actitud de Saúl en contra de David refleja a Satanás, quien estaba detrás de Saúl con el propósito declarado en contra de Cristo, porque obviamente Cristo estaba en los lomos de David. Así como Saúl no podía matar a David, Satanás, por más que intente, no podrá frustrar el eterno propósito inmutable de Dios. Saúl estaba decidido a deshacerse de él, y cuando se hubo demostrado faltar a su primera promesa de dar a Merab, su hija mayor, hacia el hombre que mató a Goliat, por la presente se le hizo otra promesa a David que se le daría a su hija Mical si David estaba dispuesto a matar a unos 100 filisteos. David estuvo contento con la perspectiva, no sentía resentimiento de haber sido engañado, era humilde y agradecido por cualquier cosa. Es posible que se haya enamorado de Mical y que él se enteró de su amor hacia ella. En cualquier caso, él salió en busca de los filisteos y fue enseguida con la prueba que se le había encomendado y asesinó a 200 de ellos. Por el hecho que David y sus compañeros trajeron el doble de la obligación o el compromiso, 200 filisteos muertos, siempre nos muestra el costado o el perfil de la victoria para los vencedores de cualquier edad. El versículo del Nuevo Testamento que nos dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Entonces Saúl le dio su recompensa, Mical, su hija, como esposa. Sin embargo, la actitud de Saúl fue más irascible, es decir, más enfurecido que nunca. Estaba seguro que el Señor estaba con David y no con él, por lo que fue aún más en contra de David y tenía razón por David. Él es el hombre de Dios. Nada puede alterar este hecho. Él estaba en el camino a la exaltación y el honor. Está escrito en las crónicas de lo alto. Esto también puede decirse de los vencedores plenos o totales de hoy. Cuando nosotros con todo nuestro corazón nos entregamos al Señor y a su voluntad, y cuando vivimos la vida de fe, y cuando hemos puesto nuestro deseo de ganar a Cristo como nuestro eterno esposo, esto está escrito en las crónicas del cielo y no queremos ir de otra manera. No puede ser de otra forma para nosotros, no hay otro camino para nosotros. Esto no significa simplemente repetir lo que otros dicen, sino esto significa que este mensaje de victoria, de llegar a este punto culminante en la resurrección temprana, debe ser una viva y palpitante realidad cotidiana para nosotros. En el aspecto dispensacional, el tratamiento de Saúl es muy notable cuando se lo ve dispensacionalmente. Las naciones son celosas de Jesucristo, tienen miedo de él, saben que sus permanencias en el cargo casi están llegando a su fin. Están seguros, finalmente, que el reinado es de Cristo y ellos están tratando de impedírselo. Pero el Señor tendrá el dominio. Un rey reinará en justicia. El trono de David será exaltado como Dios lo declara en 2 Samuel capítulo 7. Un judío deberá gobernar al mundo, independientemente de todos los planes y esquemas de los hombres o Satanás. Cristo será exaltado, incluso como el tipo nos enseña, aunque Saúl era incapaz de deshacerse de David, pero Jonatán lo amó. Leemos en 1 Samuel capítulo 19, verso 6. Y Saúl atendió a la voz de Jonatán y juró: Saúl, vive el Señor, él no morirá. Cuando Cristo es verdaderamente conocido, no es una mera emoción momentánea, sino un amor duradero y una fidelidad hacia Él y a su causa. Creemos en Él y debemos confesarlo delante de los hombres. Vemos esto en Pablo y en todos los apóstoles de la iglesia primitiva. Se complacían mucho en Jesús, incluso como Jonatán hizo con David. Fueron valientes a la hora de su causa, a pesar de que fue peligroso. Sin embargo, se regocijaban de él y de la venida del reino. En este momento de nuestra historia, el reino de Israel fue gobernado por la casa de Saúl, pero Dios ya le había rechazado a él y a su casa. Samuel ya había ungido a David como rey, y aunque no estaba David en el trono todavía, sin embargo la fe le dio la propiedad de sus afirmaciones. Es lo mismo en el antitipo Cristo. Como ya hemos señalado, los verdaderos discípulos son probados, incluso de la misma manera como lo fue Jonatán. Ellos también son testigos de una buena confesión. Escuche el testimonio de Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él habló bien de él, incluso como Jonatán hablaba bien de David, en la corregida casa de Saúl. Saúl al parecer detuvo un poco la mano y pretendía ser amable de nuevo con David, y Jonatán estaba satisfecho. Dijo que, por así decirlo, no es tan malo como pensábamos que era. Leemos en Hebreos capítulo 13, verso 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Jonatán representa a los cristianos que, pudiendo reinar con Cristo, deciden no seguirlo tan de cerca porque el costo al trono es demasiado costoso.
Reconoce que David reinará, pero él queda con Saúl. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para apreciar altamente el privilegio que Dios nos ha concedido en Cristo y que al contar el costo, rechazar lo que el mundo ofrece. Que Dios bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.